Bienvenidos a un nuevo evento organizado por Somos Uruguay. En este caso, los ya clásicos desayunos útiles. Y vaya tema, más allá de la seguridad inteligente y la experiencia uruguaya, exponen el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y un experto en seguridad, Alonso Verdugo. Así es, Somos Uruguay. Quiero agradecer por la invitación, por permitir a través de IBM que podamos estar acá para compartir las experiencias que tenemos en los temas de lucha contra el crimen. Mi disertación está enfocada en lo que nosotros llamamos prevención activa. Los temas de ciudades inteligentes, que ustedes deben haber escuchado frecuentemente, es una palabra ahora muy común, el SMART, desde el televisor, el teléfono y demás dispositivos. En términos de IBM, para nosotros es supremamente crítico, sobre todo en el tema de la problemática de seguridad. Parte de los desafíos que nosotros tenemos en esta problemática es la actuación rápida, poder realizar eso modularmente. No existe una solución que uno pueda traer e implementar en una sola fase. Cada región tiene problemáticas muy diferentes. En mi país, pues ustedes deben conocerlo. Obviamente tenemos desafíos muy fuertes y digamos en los últimos 3 años ha habido cambios importantes y han mostrado sus resultados. Ahora vamos a compartir parte de eso. Es importante resaltar que en este tipo de cosas no es solamente con el pie de fuerza que se logra resolver. El uso de la tecnología de manera oportuna, el uso de la colaboración, el involucramiento de los ciudadanos es clave para el éxito, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de planeta inteligente o Smart Planet, que el término también es un poco desafiante porque la palabra Smart no es exactamente inteligente en español. La palabra Smart en inglés significa poder hacer algo un poco más sabio con la información y la oportunidad. Esos desafíos están implicando que las soluciones nuestras de tecnología ya no es solamente para la banca o para las telecomunicaciones, o para las empresas de manufactura o de logística. Lo que logró visualizar IBM es que, de alguna manera, toda la sociedad, aprovechando 3 capacidades que ustedes pueden apreciar en la lámina, un mundo cada vez más instrumentado, hasta las zapatillas hoy en día ya tienen chips que le informan a uno cuántas calorías ha podido quemar o cuántos kilómetros ha caminado. Información georreferenciada en su vehículo, este tipo de cosas pues son instrumentación. El acceso a internet, hoy en día pues el celular, si uno sale sin celular de la casa uno se devuelve, definitivamente está uno desarmado. Pero ya no es solamente poder hablar, el celular es el dispositivo de comunicación por excelencia, ya sea para chatear, para poder consultar uno web, el estado del vuelo, todo este tipo de información. Si uno no tiene este tipo de conectividad pues ya tenemos algo de problemas. Poder tomar decisiones de manera oportuna es lo que nosotros denominamos inteligente, y dada la volumetría tan alta que hay de información, la tecnología colabora racionalizando esa información. Ese principio nosotros lo identificamos como soluciones de máquina a máquina. Entonces, todos estos sensores, las comunicaciones, hasta un dispositivo de visualización, puede ser la nevera en la casa, o el televisor en la casa, no necesariamente el celular. Es una comunicación que debe ser efectiva, eficiente y obviamente priorizada. Esos 3 principios es lo que nosotros dentro de IBM denominamos un planeta inteligente. Esta filosofía no salió pues de la gente comercial, esto salió de un grupo de investigación. IBM tiene una división de investigación que trabaja desde los años 60. Ellos hoy en día tienen 5 premios Nobel que han ganado sus premios trabajando en IBM. Es gente que está dedicada a la ciencia, no tanto a construir productos. Quiero distinguir eso, esto es muy importante. El objetivo de ellos es realizar innovación hoy en día, o sea, crear cosas, inventar cosas, patentar. Más o menos IBM invierte anualmente $6 billones solamente en investigación básica, temas de matemáticas, biología. Lo último que se está trabajando es lo de computación cognitiva, que está marcando un hito total en la forma en que estamos utilizando la información. Estos son los laboratorios básicos de investigación. El que tenemos más cerca está en Brasil.
La razón por la que fue construido es que en un proyecto de cooperación con el gobierno brasileño se está trabajando en tecnologías y metodologías matemáticas para el análisis de la selva amazónica y prevenir toda la deforestación. Eso implica análisis de clima y cómo la gente está utilizando las tierras. Básicamente nosotros lo que hemos contemplado es que hay una evolución en las fuentes de datos. Hemos pasado de temas de video, muy clásico en seguridad. Casi siempre cuando uno habla de seguridad lo primero que piensa es coloquemos cámaras. Entonces, llena uno la ciudad de cámaras. En Colombia tenemos varias ciudades que perfectamente el promedio de cámaras está por arriba de 600 cámaras. ¿Cuántos oficiales de policía están observando las cámaras? Bueno, ahí tenemos un número un poquito más reducido, pero en promedio son de 10 a 15 personas por turno, lo cual es muy disímil. Y después de 20 minutos normalmente la gente se fatiga de ver cámaras y no detecta los eventos. Entonces la parte de video o video inteligente que nosotros llamamos juega un papel clave para detectar oportunamente las amenazas, actividades irregulares y concentrar las fuerzas del orden en responder. El otro tema ha sido los sensores, diferentes tipos de sensores, ya sea para contar vehículos, paso de personas o elementos. En Colombia, por ejemplo, ya hay camiones que se colocan en las vías intermunicipales con escáner de rayos X para poder revisar los contenidos de camiones o de contenedores. El problema pues del contrabando y obviamente movilidad de elementos ilegales. Escudo Azul es una estrategia de involucramiento de la comunidad. Parte de las estadísticas son mostradas a diario, así como aparece en el noticiero El Clima, aparece la información de la actividad delincuencial de las últimas 24 horas en las diferentes zonas, alertando a la población para que observe y reporte. Obvio, hay un programa de recompensas en el cual pues digamos, los policías cívicos colaboran. La razón de eso, pues sencillamente el presupuesto no permite involucrar más pie de fuerza. Es un tema netamente pues, práctico. Obviamente inversiones en área de tecnología, si vieron algunas de las patrullas de policía tienen cámaras LSAT, son cámaras de un poder de resolución importante, pueden tomar fotos de rostros y enviarlos al sistema para hacer la identificación, si están en el listado negro, lectura de placas de vehículos o de las licencias de los vehículos, también para poderlos corroborar contra listados. Bueno, y el último involucramiento es lo que nosotros llamamos la información o los datos emocionales. Esto es lo que la comunidad está sintiendo. Lo llamamos análisis de sentimiento o análisis social de los medios. Esto es muy importante hoy en día, la forma en que la comunidad está percibiendo las amenazas, la seguridad, poder retroalimentar con eso a las fuerzas del orden y determinar actividades o acciones para que la comunidad pueda efectivamente tomar o que esté involucrada, que sea participativa. La tecnología es importante, pero mucho más importante es poder cambiar la mentalidad con que la gente puede colaborar. La lucha contra el crimen depende totalmente de la gente. El uso de la tecnología es secundario, ¿de acuerdo? Bajo esta doctrina, la Policía Nacional estaba cambiando la forma de poder renovar la seguridad. Me explico. En mi país, dado el conflicto interno, la policía tiene actividades casi militares totalmente, algo, digamos, muy delegado para el ejército o las fuerzas como Fuerza Aérea o la Armada. Dado el conflicto, la Policía Nacional ha tenido actividades muy fuertes militares. Eso quiso o desplazó la seguridad ciudadana. El cambio de filosofía era supremamente importante y implicó cambiar la forma del uso de la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, por favor no piensen solamente en lo militar. Aquí nosotros estamos hablando de conceptos de inteligencia social, lo que sucede con la gente, lo que piensa la gente, inteligencia del medio ambiente o ecológica, nuestros recursos naturales, la preservación de los mismos. La biodiversidad en mi país es supremamente importante y tomó relevancia en los últimos años, de cuidarla, ¿de acuerdo? Ya no tanto acabarla. Lo otro es la seguridad como tal y la inteligencia económica. Ahora les voy a participar un poco de la estrategia que hemos definido ahí. Hay una doctrina a nivel gubernamental, hay una serie de indicadores para cumplimiento de esa doctrina gubernamental
y un modelo de gestión integral. Cuando hablamos del modelo de gestión integral son los diferentes entes que participan en la defensa del país y en la defensa del ciudadano. Esas necesidades de conocimiento y fenómenos y actores son las entradas para poder hacer un proceso de recolección de información, tratarla, analizarla, comunicarla. De nada sirve que quede por ahí en unos documentos secretos. Y volver a hacer estrategias de planeamiento y dirección. Recibir este desafío, pues la forma en que nosotros lo trabajamos es mediante un modelo de madurez en seguridad ciudadana. Eso quiere decir, yo debo definir dónde estoy para saber a dónde llegar y qué pasos debo hacer ágilmente para construirlo. Digamos, normalmente en el nivel 1, toda la parte que es reactiva, es donde nosotros hemos visualizado la respuesta clásica, ¿no? Hay una denuncia, entonces el policía va, empieza en conjunto pues, con la policía judicial y otros entes que participan a recolectar información, pruebas, armar el caso y entregarlo. Eventualmente, si al mismo grupo le tocaron 4 o 5 casos, descubre un modus operandi. Si no coincide, de pronto tomando un café con el compañero, comparten la información. Es poco probable que haya una actividad colaborativa. Entonces viene el segundo escalón, donde nosotros llamamos seguridad enfocada en lo policial. En la seguridad enfocada en lo policial ya hablamos de bases de datos, ya hay registro digital y de alguna manera hay trazabilidad y estadísticas, indicadores. Nosotros en Latinoamérica tenemos, digamos, la mala costumbre de no medir las cosas. ¿Sí? Cosas tan sencillas como uno está en sobrepeso, estoy en sobrepeso, hemos de aclarar. Entonces, ¿cómo lo mide uno? Bueno, uno no se sube exactamente a la balanza, le da miedo mirar el número. Entonces, no, pero esta vez un huequito más en el cinturón, entonces ya uno se preocupa, ¿de acuerdo? Ese tipo de incertidumbre al no medir las cosas es grave. Es grave porque no puede uno detectar las variaciones. Digamos, en los países más desarrollados, la costumbre de medir todo es espectacular. Uno ve los partidos de fútbol americano o de básquetbol o de béisbol y aparecen todas las estadísticas del personaje. En fútbol, hasta ahora estamos colocando cuánto recorre el jugador, ahora en el último mundial, ya sale estadística, bueno, tantos kilómetros, y corrió bastante, y ya. Pero hay más cosas. Esto es lo mismo. El nivel 2 es medir. El nivel 3 es colaborar entre las agencias. Muchas veces la Fuerza Antinarcóticos o la Fuerza de Delitos contra los Ciudadanos, todos estos diferentes esquemas con que la policía suele trabajar, no comparten información y pues estas son bandas organizadas. Esto no lo hace 1 o 2 personas y tienen especialización, igual que las compañías, ¿no? Tiene diversificación e inversión en el mercado. Entonces, las bandas criminales también hacen actividades de este estilo. Nosotros, por ejemplo, en Colombia hemos detectado una red que hace outsourcing de lavado de activos. ¿Ah? Entonces, la banda criminal dice, bueno, en 24 horas, ¿dónde quieres tu dinero? ¿En qué segmentos del mercado lo quiere invertir? ¿Sí? Y tenían todo tan perfectamente articulado. Obviamente, no operaba solo en Colombia, operaba transnacional. Y al compartir información entre varias agencias se logró desarticular. El tercer nivel es el uso de analítica avanzada. Ahí estamos hablando de temas como redes neuronales, inteligencia artificial, computación cognitiva y pasamos de un modelo proactivo a un modelo, un modelo reactivo a un modelo proactivo con simulación. Ejemplo de eso es Memphis, ya lo escucharon en parte, y el otro es Nueva York. Nueva York hoy en día tiene la característica de que notan, ellos pueden predecir hacia dónde se mueve la criminalidad. Y esto es clave, cuando uno bloquea en un sector o en una zona o un tipo de crimen, los vándalos, pues, van detrás del dinero, cambian su estrategia y afectan otras áreas. Entonces, el poder predecir y hacer ese tipo de predicción es supremamente importante. Parte también de la analítica avanzada es la optimización de los recursos. ¿Dónde coloco el pie de fuerza? ¿Con qué características? ¿A pie o en una patrulla? ¿O montada? Aquí también, como en Colombia, nosotros tenemos policía de carabineros, la policía que va en los caballos, que está en las zonas rurales. Ellos también tienen otro tipo de actividad, otro tipo de... En el caso nuestro es muy importante, pues porque las fuerzas irregulares están efectivamente en las zonas campesinas. Entonces el trabajo con esos recursos humanos es supremamente importante. El nivel superior
ya es toda la operación integrada de la ciudad compartiendo esto en un ecosistema totalmente colaborativo. Es la analítica más avanzada que tenemos, análisis social, análisis de sentimiento. Ejemplos de temas de análisis de sentimientos sin que sea la ciudad es en los estadios cuando suceden los eventos. Entonces las bandas bravas a través de Twitter empiezan a coordinarse. El poder medir eso le permite a la policía planificar dónde colocar, en qué puertas a las fuerzas del orden para controlar el proceso de armar estas, digamos, actividades. Bueno, ¿cómo es nuestra plataforma de seguridad ciudadana en general? Un esquema de solución que puede preverse. Nosotros lo que hicimos es evolucionar los centros de comando y control, o los centros de operaciones. Un concepto que es viejo, esto no es nada nuevo en absoluto. Viene de hecho de la parte militar. Cuando toca hacer operaciones coordinadas entre las tres fuerzas, pues los centros de comando juegan un papel supremamente importante. El poder saber dónde está, qué tenemos y qué deseamos hacer de manera coordinada es clave. Como ustedes escucharon en parte de mi currículum, yo estuve destacado en una base en el sur de Colombia que no era solamente una base de la Fuerza Aérea, era una base de comando conjunto. Había Armada, Ejército y Fuerza Aérea. Entonces tuve la oportunidad de vivir en carne propia el escenario 1, ¿no? Papelitos, ¿sí? Teléfono, y ahí uno pues con la viveza de poder saber a quién hablar y con quién coordinar. Los centros de fusión es una evolución de ese centro básico en el cual empleando herramientas tecnológicas, casi siempre mecanismos de PBX o telefonía y presentación de información para cada uno de los entes, entre las personas se coordinan los recursos, ¿de acuerdo? No hay un proceso debajo, es AZs, pero la gente al menos está bajo un mismo techo, representando a sus diferentes agencias. El nivel más sofisticado que tenemos es lo que llamamos respuesta inteligente, como el de la Prefectura de Río de Janeiro, en el cual, aunque están bajo el mismo techo, debajo hay un sistema incorporando información en tiempo real y tomando decisiones automáticamente y notificando a las personas cuando algo sale o está fuera del patrón de comportamiento usual. Eso quiere decir que el recurso humano está concentrado en solucionar los problemas, no tanto en la coordinación. Las herramientas ayudan a tener una visión más integrada. Esta es una vista técnica, solamente para decirles que si hay unos desafíos, sí. Casi siempre nosotros tenemos sensores, muchos sistemas independientes, como ustedes pueden apreciar, que tenemos que poder coordinar. Lo interesante de este sistema es que una vez hemos podido subir la información, hay dos cosas críticas para nosotros: detección de alertas, manejo de indicadores. Con esos dos insumos tomamos directivas o acciones. Obvio, para las personas podemos tener toda la parte de presentación de información, visualización, mapas, reglas de negocio, modelos de simulación. Desde el punto de vista policial, nosotros lo contemplamos así: varias fuentes, contenidos diversificados, poder entregarle al analista de inteligencia o de seguridad policial la información para que él diga si eso es bueno o es malo. Y aquí quiero aclarar algo: la tecnología no puede decir si algo es bueno o algo es malo. Dependemos de los seres humanos para esa evaluación todavía. La computación cognitiva es una promesa para poder hacer eso. Digamos, en este momento Watson, que es nuestra computadora que hace computación cognitiva, es capaz de, usando la historia clínica del paciente y los exámenes, hacer un diagnóstico y recomendación de tratamiento para cáncer. Tiene un título de cancerólogo, oncólogo. Pero todavía la validación de un ser humano es requerida, ¿de acuerdo? No va a reemplazar todavía a los colegas médicos, esperamos que no pronto. Pero en temas de seguridad, pues los modos operandi son modos maliciosos que aprovechan el desconocimiento nuestro de las debilidades, y esa parte maliciosa, pues un humano es el que las puede correlacionar. Lo que me interesa es tener las evidencias. Eso es la clave de la función del sistema de fusión de información. Y desde el punto de vista operativo, un policía en la calle debe poder recibir información de contexto cuando él reporta
algo que le ha contado la comunidad, en su contexto recibir alertas e información operativa. Esas son las dos cosas que pretende este tipo de plataformas. La visualización, ¿por qué es importante? Nosotros llamamos análisis visual avanzado. Esto no reemplaza ni la minería de datos ni la estadística, complementa. Esto es para poder evidenciar los patrones maliciosos, las pruebas. Supongo que aquí también han visto muchas series de televisión como CSI, bueno, cualquiera de los sabores, ¿no? Las Vegas, Miami, Nueva York, ¿no? El CSI, el tema siempre es el mismo, un cadáver, ¿no? Dos, un investigador, cualquiera de los que suelen ser los héroes de la serie, mira 3 pelos y dice, fue tal. El resto de la hora del programa es porque él tenía razón, ¿no? A partir de una serie de hallazgos y correlaciones, efectivamente. Esta es la forma real que se pueden hacer, no como en la serie de televisión que aparecen unas pantallas táctiles y demás, no, todavía no está hasta allá. Pero digamos, estos son los esquemas de visualización. Por ejemplo, en el lado derecho ustedes pueden apreciar lo que es un esquema de lavado de activos, así, todo complejito, ¿no? En la mitad, todo lo que son esquemas de llamadas y transferencias, y en el lado izquierdo el comportamiento de una banda y la georreferenciación. Poder georreferenciar es supremamente clave. En Colombia hicimos un proceso de georreferenciación y descubrimos un proceso de lavado de activos a través de personas extranjeras usando tarjetas internacionales que hacían retiros en ciertos cajeros cerca de ciertos hoteles, ¿no? Hasta que pudimos georreferenciar eso, se entendió cómo era el modus operandi. Antes era un poco complicado. Digamos, todo eso uno lo refleja mediante estos esquemas. Uno tiene análisis de criminología, información táctica, reportes, alerta situacional para los diferentes perfiles, ¿no? Desde el investigador, el oficial y obviamente la gente de comando y control. ¿Qué evidencias tenemos de que esto funcione? Porque pues uno ve todo este PowerPoint y chévere. Les voy a contar tal vez uno de, digamos, de los éxitos que hemos tenido en la región, que en el último año ha mostrado éxitos operativos importantes. Esto formalmente no era una referencia, pero pues apareció en una revista de Colombia que se llama Semana, y pues la gente de la policía contó con qué lo está haciendo. Lo que construimos fue un centro de fusión de inteligencia, fusionamos más de 120 fuentes, y eso está creciendo, para que ellos puedan tomar en el centro de mando, si ustedes ven en la parte de arriba, perdón, si puede aparecer el mouse acá. Aquí es donde se sientan las personas de tomas de decisión ante situaciones de crisis. Las 4 paredes de este centro de inteligencia contienen diferentes tópicos respecto al estado situacional. En una de ellas llega la información de más de 800 cámaras de todo el país para poder hacer, o incluso si hay una operación aérea, poder tener imágenes de la operación como tal. Esta solución que la policía inauguró, como ustedes ven acá, en junio del año pasado, pues es un ejemplo de poder relacionar la información para tomar decisiones. No es que la policía no tuviera bases de datos o aplicaciones o sistemas, de hecho tiene bastantes sistemas, denuncias, pérdidas, robos, toda la parte de abigeato, narcotráfico y demás. Poder correlacionar todo eso con información externa, por ejemplo, de portales de periódicos o portales de la insurgencia, ¿okay? Correlacionar con eso, con lo que tenían ellos dentro de sus registros, es supremamente importante. Eso les permite a ellos hacer procesos de inteligencia en menos de 12 horas, cuando antes les tomaba hasta 3 días, y ya 3 días es perdido. 2 días ya lo consideran más o menos. Entonces es oportunidad para poder operar. El otro ejemplo que ya podemos contar es el de la UIAF, que es la Unidad de Prevención del Lavado de Activos. Colombia ha tomado una decisión muy importante en la estrategia de lucha contra la criminalidad. Me explico, para el mundo entero, pues las fuerzas del orden en Colombia son reconocidas por la forma en que pueden atrapar cabecillas. Ya, después de que atraparon a Pablo Escobar, pueden atrapar cualquier cosa. Eso sí, alias el jabón, le caen alias el jabón. Al papero, le caen alias el papero. Lo que la policía se dio cuenta es que una vez es capturado un líder de estos, aparecen 20, chiquitos, pero 20. Eso lo llamamos las BACRIM, ¿no? Que son las bandas emergentes después de los procesos de incorporación
o digamos de reducción de los cabecillas principales. ¿Qué los motiva a que esto siga? Pues el dinero. Esto es un negocio. Por si no lo sabían, hay unas estadísticas del Banco Mundial que cuando las conocí, pues eso se eriza uno. Dice, bueno, a nivel mundial, de todo el dinero producido por el AMPA, ¿cuánto se lava? El 70%. Uy, bastante. Eso quiere decir que el 70% de ese dinero ilegal entra y compite con sus compañías, compite con las economías del país o de una región. Por eso en Colombia se habla de inteligencia económica o inteligencia financiera como una nueva estrategia para luchar contra el crimen. Oye, pero ¿y qué pasa con el 30% restante? El 30% restante, lo cual le encantaría a cualquier compañía, lo reinvierten en el negocio. Esos lujos uno no se los puede dar en una compañía sana, correcta. Ante ese desafío, hace 3 años, la Unidad de Prevención de Lavado de Activos cambió la estrategia. Y la estrategia consistió en fusionar información. Ellos tienen más de 2.3 billones de datos entre transacciones financieras, información de celulares, información de hipotecas, promesas de compra-venta, venta de autos, ya sea en efectivo o medios de pago diferentes, toda la parte de promesas de compra-venta, constitución de compañías, declaraciones de renta, declaraciones de importaciones, exportaciones, movilidad de diferentes servicios de logística en el país. Toda esa información colocada en unas bases de datos y hacen análisis de fusión de inteligencia. Hoy en día, Colombia tiene una tasa de interceptación del 34% del dinero ilícito. Eso hizo que el año pasado Colombia fuera premiada. Bueno, afortunadamente por algo bueno, ¿no? El mejor investigación financiera que se realizó, descubrieron un modus operandi de lavado de activos parecido a la forma en que actúa Al-Qaeda. Eso quiere decir que tienen células de lavado, que si es interceptada no le pega a toda la organización, solamente le pega a un núcleo. Una de esas células que interceptó la UIAF tenía un impacto en el Producto Interno Bruto del país del 1%. Una de las células de narcotráfico, después de un análisis. Hay más cosas, hay muchas más cosas. Actualmente el director de la UIAF, el doctor Suárez, está contándole a sus copartidarios en los diferentes países en la región cómo es la estrategia. No es secreta, es una referencia pública. Lo que importa es poder fusionar información, uso de tecnología. Sus analistas están concentrados en buscar correlaciones y patrones, no en cómo suben los datos, cómo subo los celulares, cómo subo las hipotecas, etc. Cosas similares que tenemos son de este estilo: identificación de sospechosos, acceso en el campo a la información de los perfiles de seguridad, pues, de los zampones. Quisiera resaltar el del Ministerio de Justicia del Reino Unido. En este caso tiene que ver con la reinserción de las personas que han delinquido. Ya, efectivo, ya, los podemos atrapar, van, pagan su deuda, van a salir. En este caso ellos, usando la misma tecnología, miran el comportamiento de las personas que están todavía en observación, pues, que salen con matrícula condicional, y en el momento en que cambian sus actividades o sus patrones, el oficial de custodia los llama y le pone más cuidado, porque la posibilidad de reincidencia se eleva. Es prevenir, no es coartar, ¿de acuerdo? Cosas como poder colocar trazabilidad en los zampones con dispositivos de GPS da mucha información de sus patrones de vida, de su comportamiento. En el momento en que se sale, se puede hacer algún chequeo, ¿de acuerdo? Bueno, este es un ejemplo de las arquitecturas en detalle, solamente para decirles, hay algo de complejidad, sí, pero hay estrategias de implementación, ¿de acuerdo? Y que permiten tener esquemas de visualización de este estilo. Esta es ya la información digerida, presentada. Y para las personas, pues obviamente portales de inteligencia, en los cuales se permite la transparencia al ciudadano, al director de policía, al personal ejecutivo. No es solamente al pie de fuerza, sino también cómo estamos haciendo las cosas y viendo el comportamiento. Entonces, tableros de mando, poder medir. Cosas como videoanálisis avanzado es para este tipo de cosas, alertas en tiempo real y analítica investigativa. ¿De acuerdo?
Finalmente, pues, quiero compartir con ustedes las conclusiones de lo que hemos comentado. Definir una doctrina, por ejemplo, lo que hizo la policía, definiendo un esquema, definiendo el uso de la inteligencia. Igual, esto no solamente aplica para el sector de, digamos, de seguridad ciudadana. En la empresa, en el sector privado, aplica igualito, la misma. El due diligence, conocer a sus empleados, conocer a sus proveedores, conocer a sus clientes. Los riesgos de lavado de activo en una empresa son muy importantes, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y cuánto le logran a uno hacer en fraude? Esto es lo mismo, se llama alerta situacional. Entender qué tengo, qué está pasando en mi entorno. Esa es la mejor forma de defenderse uno. Entender en qué nivel de madurez está para poder definir un plan de crecimiento o de acción. Usar una arquitectura de referencia. Hay modelos ya que están probados. Igual son adaptables porque cada uno tiene sus requerimientos especiales. Adoptar, no crear, reinventar. Eso es lo más peligroso. Toma tiempo, cuesta dinero. Y vuelve uno y comete errores que de pronto otros ya han vivido. Llamémoslo experiencias de crecimiento, ¿de acuerdo? Recuerden que el crimen es transnacional, el verdadero crimen organizado. Sí, no el que roba el celularcito, este tipo de cosas, ¿no? Tiene otra forma de manejarse. Evitar el desarrollo a la medida, eso es importante, son costos bajos al inicio, pero en el tiempo pierde uno la flexibilidad, tener trazabilidad de lo que uno está haciendo, transparencia ciudadana, entender el ciclo de la información, ciclo de inteligencia, y que ser smart no es solamente ser inteligente, nosotros en Colombia tenemos una expresión, no sé si aplique acá, por favor disculpen, es ser pilo, estar pibaracho, es un poquito más allá de simplemente tener uno la malicia indígena, que suele uno referirse, eso es ser smart, como por decirlo en español, ¿sí? Vivaz, el inteligente sí, chévere, pero poder usar eso de forma efectiva, eso retribuye mucho más. Nuevamente quiero agradecer el habernos invitado a participar en el coloquio y pues supongo que a continuación sigue el señor ministro con su disertación. Mil gracias. Es imprescindible afirmar claramente, rotundamente, que Uruguay es uno de los países más seguros de la región, desde el Caribe al sur, y que quien vaya a invertir en nuestro país tiene mucho menos riesgos que en la inmensa mayoría de los países del continente. Desde el punto de vista de la estabilidad política, seguridad jurídica e institucional y de la seguridad ciudadana. La situación de la región es absolutamente despareja, pero se caracteriza por ser la región más violenta del mundo. Mientras en el mundo en general la inseguridad y la violencia derivada de la delincuencia social viene bajando, viene aumentando en otro tipo de violencia, pero en la violencia social viene bajando. En América Latina sigue subiendo la tasa de homicidios. La tasa refleja la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. Esta tasa se duplicó en los últimos 10 o 15 años en países como El Salvador, 35 homicidios en 2001-2003, 70 en 2009-2011. Venezuela, 20 en 1995-1997, 50 en 2009-2011. Y México, 9 en 2001-2003, 18 en 2009-2011. Esta encuesta es de CAF. A mí me resulta muy sospechoso este último número de México, me parece que es mucho más alto, pero yo repito la encuesta. Hubo un aumento notable en países con niveles tradicionalmente bajos en delincuencia, como en Costa Rica, donde la tasa de homicidios pasó de 5 a 11, o Panamá, donde pasó de 10 a 21. Y por otro lado, otros países
con niveles tradicionalmente altos en crímenes, como Colombia y Brasil, han experimentado reducciones importantes de la violencia letal, de 70 a 35 en Colombia, de 30 a 21 en Brasil. La inseguridad es el principal problema de la región, por encima del desempleo, la inflación o la provisión de bienes públicos básicos, como la salud o la educación. Se han buscado diferentes formas de combatir la inseguridad y se han experimentado sobre la base de distintos conceptos. Durante mucho tiempo predominó el concepto de seguridad pública, con especial énfasis en los poderes coercitivos del Estado y sugiriendo que la represión es el elemento central, quizás el único, para combatir el crimen. Recién el señor Alonso Verdugo mencionaba algo de esto, que tuvieron que cambiar en Colombia, ampliar el concepto de seguridad para tener una política diferente. En el enfoque de la seguridad ciudadana, este enfoque se empezó a desarrollar en Naciones Unidas en 1995. En ese enfoque, la reducción del delito y de la violencia está asociada con formas democráticas de convivencia y participación política e institucional que fomentan una mayor confianza entre los ciudadanos y entre estos y las autoridades. Se trata de políticas públicas que busquen el desarrollo integral de las familias y las comunidades más vulnerables. Además del control y la represión, incorpora el análisis del desarrollo educativo y socioemocional de niños y jóvenes, el estudio de las características físicas y sociales del contexto familiar y el fomento a la cultura ciudadana a través de esquemas de participación social y voluntaria. De todas maneras, sin embargo, América Latina muestra una tasa de homicidios promedio superior a la de todas las demás regiones del mundo en los últimos años, 28 por cada 100.000 habitantes en el periodo 2009-2011. Además, hay mucha heterogeneidad al interior de la región. Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras han tenido tasas de homicidios por encima de 30 en el periodo 2008-2011, mientras que Uruguay y Chile son los únicos países que muestran tasas menores a 10. Cuando nosotros asumimos en el Ministerio, Chile, Costa Rica y Uruguay estábamos con una tasa de homicidio similar. Hoy Costa Rica la duplica. Yo decía 11, en la última medición tiene 12 de tasa de homicidios. Nos superó largamente. Ha habido fuertes incrementos, entre 50 y 100% en los últimos 10 a 15 años, en Venezuela, El Salvador, República Dominicana y México, así como en países con tasas de homicidios tradicionalmente bajas, como Costa Rica y Panamá. No lo vamos a hacer, pero es en este marco que hay que analizar, medir y sacar conclusiones sobre lo que ha pasado y está pasando en nuestro país, puesto que, obviamente, el crecimiento de los delitos en nuestro país es mucho menor que en el resto de la región. Y para nosotros, claramente, esto tiene que ver con la actuación y la eficacia policial, hecho que se confirma cuando vemos que en un país donde el delito y la delincuencia ha crecido menos que en otros países de la región, existe una tasa de prisionización mucho mayor que en los otros países de la región. La conducta de los delincuentes ha cambiado a lo largo del tiempo.
Y estos cambios hay que analizarlos para entender otros cambios que nosotros hemos intentado llevar adelante, tratando de construir seguridad y no solo combatir delitos, como se ha hecho durante mucho tiempo en el Uruguay. Los narcotraficantes se han adaptado a los cambios que se dan en la economía, en la geopolítica, en la sociedad global y especialmente en las tácticas represivas. Los narcotraficantes cuidan sus intereses, que son sus cargamentos de drogas, su dinero y su libertad. Saben que pueden perder un cargamento, pero las ganancias tan altas cubren esas pérdidas. Cuidan su libertad y saben que pueden perderla, pero generalmente logran manejar sus organizaciones desde las cárceles. No quieren perder dinero, pues el negocio es por dinero y el dinero significa poder. Perderlo significa perder poder y a eso no están dispuestos. La pasta base entró al Uruguay en 1997 o 98, pero no para que se consumiera como tal, sino para volver a transformarla en la cocaína que le dio origen y venderla en su estado original. Los narcos nacionales compran la droga en dólares, mitad al contado y mitad luego de haberla vendido. En 2002 a los narcos le pasó lo mismo que a los comerciantes que compraban en dólares y vendían en pesos uruguayos. El dólar, que pasó de 11 a 36 pesos, les hizo inviable el negocio y resolvieron, como estrategia de sobrevivencia, vender el producto tal como había entrado al país, en estado de pasta base. El consumo de pasta base atravesó toda la sociedad uruguaya y de ahí en adelante todo cambió. Drogas a los Estados Unidos y Europa. En algún momento no les pagaron con dinero, les pagaron con droga y tuvieron la necesidad de crear su propio mercado local para transformar la droga en dinero. Luego avanzaron como reclutadores, después pasaron a organizar el transporte y, conocidas ambas puntas del negocio, enviaron cargamentos en forma individual o cooperativa hacia países que permiten ganancias significativas. Finalmente, se han involucrado en el transporte de grandes volúmenes de drogas y en el lavado de dinero. Ambas actividades de máxima confianza en el narcotráfico internacional. Luego de 2005, con el aumento progresivo del empleo y del salario, con la recuperación del poder adquisitivo, comenzó progresivamente a achicarse el mercado de la pasta base y progresivamente también se empezó a volver al consumo de otras drogas. A partir de ese hecho se han consolidado algunos cambios en la delincuencia local. Se puede decir que existen tres tipos de organizaciones de tráfico, territoriales y de asaltantes, que además de la competencia que siempre tuvieron entre sí, vieron cómo se agudizaba la lucha por mantenerse en el mercado de la pasta base luego que este empezó a achicarse. Aumentó el enfrentamiento armado, los ajustes de cuentas, el sicariato y se produjo una suerte de espiral de violencia que aún dentro de las cárceles incluyó modalidades tales como pago por protección para garantizar la seguridad personal, extorsión a familiares de consumidores, venta de droga, homicidios por ajuste de cuentas, sicariato, el consumismo llevado a la máxima expresión, consumen su propia vida y la de sus víctimas. Todas estas acciones se han trasladado y forman parte de la vida en el exterior de las cárceles, especialmente en algunos asentamientos. Es en estos lugares donde se ha notado un incipiente pero creciente proceso de feudalización. Algunos grupos territoriales, especialmente,
hostigan a los vecinos que no les son afines y sobre todo a los policías que viven en esos lugares. Aunque no toda la violencia que vemos en la sociedad se le puede atribuir, el narcotráfico ha aportado lo suyo. Victimizan a los vecinos que no les son afines, hostigan a sus familias, disparan a móviles policiales, realizan emboscadas, amenazan ambulancias para que no ingresen a determinados sectores. El mayor daño, sin embargo, es el daño social. Llegan a transformarse en modelo de éxito para generaciones futuras. Naturalizan la violencia. Los jóvenes son más violentos para ganar reputación y la aprobación de los mayores. Han tenido influencia negativa en manifestaciones sociales importantes, como el fútbol en todos los niveles. Determinan la inseguridad creciente y la necesidad de armarse que sienten muchas personas. El aumento de los homicidios vinculados al narcotráfico se pueden explicar, entre otras cosas, por la conjunción de distintos factores. Operaciones policiales exitosas, la falta de principios de los delincuentes, la disponibilidad de armas de fuego y el miedo, la contracción del mercado de pasta base, el ascenso de los más jóvenes e inexperientes que tratan de afirmar su autoridad mediante el uso de la violencia, la aparición de grupos dedicados a rapiñar cargamentos y bocas de distribución, consumidores en crisis de abstinencia que recurren a la violencia física, hurto, rapiña y en ocasiones homicidios para obtener dinero o drogas. Las armas en poder de los narcos y el enfrentamiento entre distintos grupos es decisivo para explicar el aumento de los homicidios. De todas maneras, hay que ser bien claros. Nunca vamos a llegar a los niveles de penetración que tiene el narcotráfico en otros países. La policía que teníamos no estaba capacitada para enfrentar la nueva situación del delito. En primer lugar, porque era una policía que creía que las cosas se podían solucionar combatiendo el delito, concepto que caracterizó a todas las policías del mundo durante mucho tiempo. Hoy existe la necesidad de construir seguridad, que es un concepto mucho más rico y dinámico que combatir meramente el delito. Se necesita, obviamente, combatir el delito, pero se necesita una interrelación mucho más grande con otros organismos del Estado, con los ciudadanos como tales y con los ciudadanos como vecinos. Y nuestra policía no concebía a esta situación, porque lo que se hizo fue una verdadera renovación, la renovación de fondo, la que hay que utilizar cuando uno se enfrenta con algo caduco o anquilosado, como le pasaba a nuestra policía. La doctrina que guiaba a la policía era la del orden público, de fines del siglo XIX. El despliegue policial era de los años 40, la tecnología de los años 60, la ley orgánica policial del año 71 y pautada por los conceptos de la seguridad del Estado predominante en esos tiempos, afectada por la subordinación a las Fuerzas Armadas que sufrió la policía en tiempos de dictadura. De ahí la reforma policial. Fue hecha a partir del concepto de construcción de la seguridad. Tratar de abordar esto como problema obliga a plantearse la convivencia como solución y tener como objetivo principal vencer el miedo. Superar el temor colectivo en el espacio público es la estrategia prioritaria para recuperar la ciudad como un escenario de tránsito, intercambio y generador de encuentros. Ello requiere la articulación con distintos organismos del Estado, con las intendencias y con organizaciones de la sociedad civil. Partimos de la base que si los delincuentes se han descentralizado y hecho fuerte
en distintas partes del territorio, la policía también tiene que desburocratizarse y descentralizarse en el territorio. Cambios en la estructura de la institución. Creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, incorporando personal civil y sacando las cárceles paulatinamente de la estructura policial. Creación de la Guardia Republicana, con despliegue nacional e incorporación de nuevos efectivos, hasta completar 1.500. Cuando llegamos al Ministerio había unos 800. Creación de la Dirección General contra el Crimen Organizado e Interpol. Implementación de la nueva estructura organizativa de la Jefatura de Policía de Montevideo. Se crearon 4 subjefaturas de zonas operativas y una especializada que tiene a su cargo los grupos de reserva táctica, con unos 400 efectivos. Reorganización del servicio de radio, creando las unidades de respuesta de la Policía de Montevideo, unidades de respuesta inmediata, con unos 20 patrulleros por turno y por zona. Se creó el área de violencia de género, creación de la unidad de auditoría interna, fortaleciendo la transparencia con la que se trabaja. Inversión en tecnología y equipamiento policial. Incorporación de tecnología para mejora de las comunicaciones. Sistema Tetra, equipo especializado en comunicaciones, que permite la geolocalización y georreferenciación de los vehículos y de los policías. Desarrollo e implementación de sistemas de información planificada y priorizada por el Ministerio. Sistema de gestión de seguridad pública, monitor de gestión ministerial, sistema de gestión carcelaria, sistema de gestión humana, sistema de denuncia en línea, sistema de intercambio de información en seguridad del Mercosur, sistema de gestión y movimiento de armas y equipos policiales, sistema de intercambio de información entre puestos migratorios de Argentina y Brasil, sistema de registro informático de huéspedes y pasajeros. Incorporación de tecnología para investigación criminal, banco de rastros genéticos, registro electrónico de huellas digitales, cámaras digitales con software inteligente de videovigilancia en el centro, Ciudad Vieja y 8 de octubre. En los próximos días y semanas se van a instalar en Paso Molino, General Flores y la zona comercial del Cerro y de Beloni. Gestión de flota vehicular. Aumento del 34% de la flota respecto a 2010. Pasó de 3.248 unidades a 4.363. Se incorporaron 3 blindados rusos, de los que utiliza el BOP en Brasil para combatir el narco en las favelas, y varios carros de bomberos 0 kilómetros para incendios en edificios de altura y para incendios forestales. Se implantó el SISCOMBE, Sistema de Control Vehicular, que eliminó los vales de combustibles y permitió la racionalización y mejor administración de los recursos. Equipamiento policial, chalecos antibala, equipos antimotín, chalecos anticorte y antibala para el sistema penitenciario, visores nocturnos, escudos antimotín, simuladores de tiro. Se está completando ahora la sustitución total de revólveres por pistolas Glock 9 milímetros. Faltaban unas 3.000, se están cambiando ahora. Inversiones en infraestructura policial y penitenciaria. Programa Mi Comisaría. Infraestructura penitenciaria. Incremento de 6.400 plazas y recuperación de otras 2.000 por los propios reclusos. Traslado de las cárceles de jefatura departamentales a chacras policiales transformadas en centros de rehabilitación. Construcción de 2 edificios nuevos de 1.400 metros cuadrados cada uno para las zonas 2 y 3 y reparación y condicionamiento de 2 edificios, el de radiopatrulla en el Prado y el ex cuartel de la Metro para jefaturas de zona 1 y 4 respectivamente. ¿Hacia dónde vamos? Nos planteamos proyectar 8 grandes capítulos de trabajo hacia adelante, tendientes a consolidar lo hecho y a preparar la cosecha de resultados después de 5 años de siembra fructífera. Capítulo 1.
consolidar la estrategia por la vida y la convivencia que llevó a la presentación de 15 proyectos de ley vinculados a la seguridad, fortalecimiento de la policía comunitaria, aumento del patrullaje preventivo y construcción de comisarías o destacamentos policiales, junto a la zona de la convivencia. El compromiso futuro consiste en extender la construcción de esta zona de convivencia a todos aquellos lugares en que sea necesario e incorporarlos al presupuesto nacional desde el primer momento. Segundo capítulo, desarrollo de la policía comunitaria, la policía de proximidad, cercana a los vecinos y que conoce a fondo el barrio donde trabaja. Capítulo 3, generalización progresiva de la videovigilancia, con cámaras digitales y software inteligente desde las zonas con mayor concentración de gente y mayor ocurrencia de delitos a las zonas con problemas menores. 4. Desarrollo del nuevo sistema de patrullajes en dos aspectos. Primero, consolidación de las unidades de respuesta de la policía y aumento de ellas hasta cubrir todas las zonas. Hoy hay unos 40 patrulleros inteligentes. Estos patrulleros cuentan con equipo de filmación, sistema de identificación dactilar, con identificación de antecedentes penales a través de la identificación dactilar, computadora integrada y capacidad para recibir denuncias. 5. Instalación de una plataforma de vigilancia aérea que constará de drones, un avión y helicópteros para el control vertical del espacio aéreo. Un número mínimo de drones ya están incorporados. Quizás antes que dejemos el gobierno contaremos con el avión y el aumento de los drones, pero los helicópteros necesitarán que se apruebe y se prevean los recursos en el próximo presupuesto nacional. 6. Patronato de las víctimas. Se ha aprobado una ley de reparación de las víctimas. Existe una organización civil, ASFAVIDE, Asociación de Familiares y Víctimas del Delito, que reúne y organiza familiares y víctimas del delito. 7. Seguir avanzando en las políticas de dignificación de las tareas policiales, en lo que tiene que ver con los ingresos, sí, pero también con el acceso a la vivienda digna y a más y mejores actividades sociales, culturales y artísticas. Todo lo que se plantea hacer, todos los 8 capítulos, ya se está haciendo, pero hay que profundizarlo y consolidarlo. Cambiar el rumbo, volver al sistema, el modelo y las prácticas que teníamos antes sería un retroceso demasiado grande que empeoraría las vulnerabilidades que teníamos y que se han empezado a disminuir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Vamos a pasar ahora rápidamente a las preguntas para nuestros disertantes. Vamos a comenzar por una pregunta para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y apunta a la incorporación tecnológica. Ministro, le formulamos la pregunta entonces. Bueno, la pregunta es, ¿qué incorporación de tecnología está realizando el Ministerio del Interior justamente con el fin de mejorar la seguridad? Bueno, yo creo que ya dije algunas cosas, la dije no desde el punto de vista de la tecnología incorporada, sino desde el punto de vista de los resultados que esa tecnología brinda. Pero se ha incorporado últimamente cámaras de videovigilancia distintas a las que teníamos antes, que eran cámaras analógicas, ahora son
cámaras digitales con software inteligente que han mostrado resultados buenos. En el primer mes que se aplicó la videovigilancia en Ciudad Vieja, los delitos se redujeron en un 47%. Uno podía pensar que luego todo volvía a lo anterior. En realidad, mes a mes han seguido bajando, están por debajo del 50%, tomando como medida diciembre del año pasado, y lo mismo empezó a pasar en la zona de la seccional tercera, en el centro. Ahora, hace pocos días, no está medido, se llevó a 8 de octubre, pero todavía ahí no está medido. Eso fue una incorporación concreta. Se incluyeron tablets para los móviles policiales, 150 para noviembre. Este año se va a inaugurar una cárcel, que es la de Soriano, por primera vez con sistema perimetral de vigilancia, menos policías por fuera, controlado por videovigilancia, con un grupo vinculado al sistema. La semana que viene se va a firmar un convenio con Habitat, en el cual se establece que se tendrá acceso a las cámaras de todas las agencias de la red de cobranza en todo el país, son aproximadamente 500 locales. En Conantel se está desarrollando una aplicación para teléfonos inteligentes de botón de pánico que estará dirigida en primera instancia a las personas con discapacidades auditivas y luego se extenderá al resto de la sociedad. Esto permite a la policía conocer en tiempo real la posición georreferenciada de la persona que está solicitando asistencia. Tenemos sistema de denuncia en línea ya incorporado. Acá hay un elemento que siempre que se dice que el porcentaje de rapiñas es tal, el porcentaje de hurtos es tal, siempre dicen, ah, sí, eso porque denuncian. Las que se denuncian, las que no se denuncian son muchos más. Esto de que existe un número negro de denuncias, o sea, no realizadas, siempre existió. El problema es cuando uno se conforma con que no se denuncien, porque el aumento de la rapiña se hace sobre la base de las denuncias. Si las denuncias no existen, no hay registro y no hay aumento. Nosotros, desde que estamos en el Ministerio, hemos tratado de facilitar la denuncia, la que antes se hacía solo en la comisaría, hoy se puede hacer en un patrullero, hoy se puede hacer por internet. Y nos interesa eso, porque otra cosa que nos han recomendado siempre es que nos inspiremos en el Nueva York de Giuliani, que según dicen, en pocos meses bajó la delincuencia. Nosotros estamos trabajando con los asesores de Giuliani, criminólogo Lauren Sherman, de la Universidad de Cambridge, y con el jefe de policía de Giuliani, Bratton, desde hace entre 3 años y medio y 4. Y lo que nos planteaba precisamente es que el tema más importante de lo que hizo Giuliani, además de aclararnos que no lo hizo en 3 meses, lo hizo en 10 años, primer periodo para cambiar la forma de accionar policial y combatir la corrupción policial, y segundo periodo para recoger lo que habían sembrado. Lo que hicieron se basó en la detección de puntos calientes. Entonces, disponer las fuerzas policiales según los puntos calientes y según la evolución de los puntos calientes. Y esos puntos calientes se miden por la denuncia. Si no hay denuncia, uno erra en cuáles son los puntos calientes. Por eso pedimos que se haga la denuncia. Y hemos facilitado todo para que eso se haga. Otro elemento tecnológico es el proyecto Colibrí, que son los drones. Se han incorporado drones diseñados en el Ministerio del Interior y construidos en Uruguay. Y próximamente estarán funcionando. Es una experiencia piloto, son pocos, pero va a mejorar.
Y el otro elemento tecnológico es la emisión, que empieza ahora, la emisión de cédula de identidad con un chip que recoge y guarda una cantidad de datos que luego se podrán utilizar para otra cosa. Y hay más, pero yo mencioné varias cosas que no mencioné cuál es el elemento técnico, pero que están basados en la incorporación de tecnología. Muchas gracias, ministro. Tengo un par de preguntas para también el doctor Alonso Verdugo. Una que no sé si el dato lo tiene, pero se consulta, ¿qué asignación presupuestal destina el gobierno colombiano en materia de seguridad? Esa es una pregunta, y ya le hago la otra. ¿La misma tecnología que usted expuso no llega primero a manos de organizaciones delictivas que manejan mucho más dinero? El presupuesto para la parte de seguridad es confidencial, obviamente. El gobierno colombiano, hay una partida presupuestal directa a nivel anual y hay otra que obviamente es, digamos, es de gastos reservados. Obviamente es un presupuesto importante y en la lucha delincuencial hay muchos factores, ¿no? Bastante tecnológico, pie de fuerza y otra serie de elementos adicionales. Respecto al acceso de tecnología por las bandas criminales, efectivamente ellos tienen acceso, no solamente a la tecnología, ellos también van a Harvard, van a Stanford, van al MIT, reciben entrenamiento y formación en marketing y digamos, este tipo de cosas las usan rápida y eficientemente. Ahorita recuerdo un caso de secuestro de vigilato en Asia, donde la banda criminal llegó al hotel. Uno de los ejecutivos pues, se hizo pasar por conductor y ellos con el celular tomaron fotos y su centro de mando le envió la información de que no era un conductor, que era el presidente de una compañía y obviamente pues, hicieron el cobro respectivo. La tecnología está igual de disponible o asequible a las bandas criminales. Hablamos de temas de ciberseguridad incluso. Colombia ha iniciado también una estrategia y con coincidencia con otros países de la protección de la infraestructura vital del país, porque pues hay entidades o entes encargados de hacer este tipo de ataques. ¿Dónde está el área de oportunidad? Que los buenos aprendan más rápido que los malos. Ese es el punto. La proactividad arranca por conocimiento, educación, formación. Si no somos tan ágiles, los malos van a ser más ágiles. Es un tema de oportunidad, no es tanto del acceso, no de reservar cosas. Muchas gracias. Una pregunta para el ministro Bonomi. ¿Está la policía uruguaya a nivel de la región y el mundo capacitada o a nivel en el uso de las nuevas tecnologías? Yo creo que sí. El sistema Tetra de comunicaciones, cuando ingresó al país, fue el sistema de comunicaciones más moderno de la región. Nosotros en Nueva York constatamos que lo tienen, pero no lo tienen tan generalizado como lo tenemos nosotros. Lo tienen los móviles policiales, no lo tienen los policías que están caminando. Acá lo tienen todos. Entonces no solo georreferencia a vehículos, georreferencia a personas. En el tema de otro elemento tecnológico que no respondí cuando me preguntaron, es la incorporación de las tobilleras para los casos de violencia doméstica. Nosotros este año, a principio de año, firmamos un convenio con la policía de Nueva York, con el jefe Bratton, precisamente, el jefe de policía que trabajaba con Giuliani y que ahora está de nuevo. Firmamos un convenio donde nosotros vamos a asesorar a la policía de Nueva York, vamos a instruir a la policía de Nueva York en el uso de tecnología en lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Y la policía de Nueva York nos va a asesorar a nosotros en la instalación de un sistema que es el COMSTAT, que consta de dos partes. El sistema informático, que nosotros ya lo tenemos, pero en el uso de, por lo que decía
el señor Alonso Verdugo, que no es lo informático lo que resuelve determinadas cosas, sino que son los seres humanos que trabajan con esos instrumentos informáticos. El COMSTAT es una forma de organización y de control del trabajo policial que en Nueva York lo hacen muy bien y que nos van a asesorar a nosotros. Pero la contrapartida es el asesoramiento nuestro en la tecnología. Así que yo creo que sí, que la policía ha avanzado muchísimo en estos y en otros instrumentos tecnológicos que no mencioné en esta respuesta, mencioné en la anterior. Muy bien, muchas gracias. Últimas dos preguntas y que tienen, si se quiere, que ver con lo que se está viviendo por estas épocas en nuestro país, que es un año electoral. Primero al doctor Alonso Verdugo. Uno de los temas que se va a resolver el 26 de octubre es una consulta popular, un plebiscito, sobre la baja de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Usted, que tiene experiencia en el tema seguridad, ¿cree que esta medida puede llegar a aportar una solución al combate contra la inseguridad? Ese es un tema un poquito más delicado. Yo soy más técnico que digamos desde la parte jurídica y las implicaciones de comunidad. En Colombia también tenemos un problema similar en el sentido de que hay unas discusiones a nivel gubernamental en la parte de la reducción de la edad para imputar penas. Nosotros también en Colombia la ley de protección al menor de edad pues ha permitido que las bandas criminales utilicen a los menores para las actividades. O sea, los reclutan, como no son imputables en muchos casos, cometen homicidios, cosas muy graves, y obviamente la pena no aplica para ellos, los llevan a algunas correccionales, pero no se afectan. Está siendo discutido el tema. El tema tiene varias aristas y varias implicaciones. No es mi área de especialidad, no podría dar, y no conozco tampoco el contexto en Uruguay como para poder dar alguna opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta para el ministro, que tiene también que ver con la campaña. Usted hizo referencia en su exposición, pero quizás esta pregunta la habían formulado antes o quieren alguna aclaración más. ¿Qué opinión tiene respecto a dichos de los candidatos del Partido Nacional y el Partido Colorado sobre el tema hacinamiento carcelario? No, es lo que ya dije. En este momento el hacinamiento carcelario es el considerado normal en el mundo, es la tasa más baja de hacinamiento históricamente hablando en Uruguay. Entonces utilizar la ley de penas alternativas para descongestionar las cárceles no tiene sentido, porque la ley fue para otra cosa. Creo que en la propia polémica uno de los dos polemistas lo dijo, que es para gente que cometió delitos menores y que incluso el contacto en la cárcel lo puede contaminar aún más, que mantenga la libertad controlada. Ese es un segundo elemento de la tecnología de las tobilleras. Nosotros antes de fin de año vamos a empezar una experiencia piloto con el uso de tobilleras para las personas que tengan prisión domiciliaria, que originalmente nosotros valoramos traer las tobilleras para eso, pero después en un intercambio con la Suprema Corte de Justicia llegamos a la conclusión de que era necesario hacer una experiencia piloto en otro tema, y lo hicimos en violencia doméstica. Pero la ley de penas alternativas tiene que ver con la rehabilitación de las personas y no descongestionar cárceles. Muy bien, al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al doctor Alonso Verdugo, muchísimas gracias por su presencia.